Y continuamos en CAE la Noche. Vamos a pedir al señor director que compartamos algunas láminas, porque ustedes saben que este programa, su objetivo es orientar las decisiones de consumo e inversión de los ciudadanos y también ver un poco la coyuntura. Miren, este fue un gráfico de Bloomberg que salió la semana pasada y que de alguna manera pone de manifiesto el riesgo de la economía de los Estados Unidos. En, digamos, la parte verde, ¿verdad? Lo que se hizo es comparar el gasto de inversión de los hogares en Estados Unidos respecto de cuánto invierten, es decir, qué porcentaje de su riqueza está invertido en acciones, cuál es su capital accionario, y el consumo en porcentaje. Entonces, fíjense, el 90% menos rico lo que invierte el 11% de sus ingresos en capital accionario. Es decir, cuando se divide el capital accionario de los Estados Unidos en qué se está invirtiendo la familia o los ciudadanos de ese país, el 90% menos rico solamente invierte un 11%, mientras que el 10% más rico invierte el 89% en capital accionario. En el lado más pálido, en el lado de la derecha, está el consumo. Y fíjense que el 90% menos rico de las familias de los Estados Unidos gasta el 70 o representa el 78% del consumo, mientras que el 10% más rico solamente explica el 22% del consumo. Para aquellos que leyeron un libro famoso que se llamaba Padre Rico, Hijo Pobre, pues lo lógico es que aquí usted pueda ver, mire qué pasa en los Estados Unidos. Si bien es cierto que la riqueza está altamente concentrada, como se ve ahí, es que el 10% más rico tiene casi el 90% de su riqueza invertida en acciones, la economía norteamericana, el crecimiento lo representa fundamentalmente el consumo. Entonces, el 90% menos rico explica el 78% del consumo, pero el 10% más rico solamente explica el 22%. Eso que usted ve, ese 89% que está ahí, esa es una columna de activos. Esa es una columna de activos. Pero esa columna de activos del 89% necesita a esa otra columna de consumo que es el 78%. ¿Para qué? Para que las acciones puedan subir de valor, ellos seguir teniendo rentabilidad, pero ampliar la capacidad de crecimiento de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está frenando hoy el consumo de los Estados Unidos? La inflación. La inflación. Miren cómo va la inflación anual de los Estados Unidos, que en abril cerró en 8.3%. Entonces, la preocupación fundamental de los Estados Unidos es que ya ustedes vieron que la economía le explica fundamentalmente el consumo, el crecimiento económico de los Estados Unidos o el modelo económico norteamericano descansa fundamentalmente en el consumo. Pero miren lo que está frenando el consumo, que es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es un impuesto que pagan las personas que viven de ingresos fijos, fundamentalmente los de los quintiles 1 y 2 o los 8 primeros deciles, que son las personas que utilizan un porcentaje más alto de sus ingresos para comprar bienes y servicios. Entonces, esa es la gran amenaza del consumo en los Estados Unidos, repito, es la inflación. Vamos a seguir viendo otras láminas para que ustedes vean lo que está pasando. Miren aquí. Miren cómo va la evolución del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos por trimestre. En el año 2020, ustedes ven que el primer trimestre tuvo una caída de 5.10% y después la caída se acentuó más por el efecto de la pandemia. Pero en el año 2021, usted ve las cuatro barras que están, digamos, en terreno positivo, y durante el primer trimestre del año 2021 la economía norteamericana creció en 6.3%. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas recientemente publicadas por las autoridades norteamericanas, durante el primer trimestre, ¿qué ha pasado? Que la economía cayó en 1.4%, o lo que es lo mismo, el Producto Interno Bruto se contrajo. Entonces, ¿qué pasa? Dada esa situación, que la única manera de recuperar
o hacer que el modelo no colapse por una caída abrupta del consumo es aumentar la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Y ahí ustedes ven al señor Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con una cara de que hay que aceptar, no es triste la verdad, lo que no tiene remedio, y es que se espera un aumento de la tasa de política monetaria de la FED de al menos un 50, o mejor dicho, al menos 50 puntos, ¿verdad? Y ese aumento de 50 puntos sería uno de varios que se podrían producir durante este año en sucesivas reuniones de la Reserva Federal, porque ya se filtraron las actas que son de acceso público, se dieron a conocer y ellos van a pasar de una posición más amplia o menos restrictiva a una más restrictiva y se espera que aumente la tasa de política monetaria y eso tendría un efecto sobre el crecimiento económico. Pero es una medida monetaria para tratar de contrarrestar la inflación, que si bien es cierto viene por el lado de la oferta, pues lógicamente a través de un equilibrio en el consumo, pues se está buscando la manera de ver cómo se puede morigerar. Y para orientarnos sobre estos temas y esta nueva geopolítica que está poniendo en riesgo no solo la convivencia pacífica, sino hasta las propias democracias, si no pregúntenle a Colombia que los procesos están generando unos candidatos que de verdad que uno se pregunta cómo es posible, pero cuando uno ve la barba del vecino arder, tiene que poner la suya en remojo. Sobre la geopolítica actual, el impacto en las economías emergentes, la potencial aumento de tasa de política monetaria de los Estados Unidos y su impacto en la economía dominicana, tendremos un experto en la materia, un queridísimo colega, reputado economista, político, catedrático y una persona que no solo ha sido un funcionario público exitoso, sino que además ha asesorado a organismos internacionales en decisiones de políticas públicas. El doctor Guarocuya Félix con nosotros al regreso de la pausa aquí en CAE la Noche.